Muy buenas tardes, queridos compañeros del canal del Estudio Espiritista. Hoy entramos en una cuarta parte de la reencarnación. Como podéis ver aquí en el esquema, que la verdad es que la rayita más alea no me ha podido salir, pero bueno. Aquí os pongo un esquema. Principalmente, dijimos en un vídeo anterior se dijo que hay dos tipos de reencarnaciones. La que es directamente asistida y la que es indirectamente asistida. Aquí la que vamos a presentar es la directamente asistida, asistida meritoria, y aquí en el esquema podéis ver la siguiente fase, las siguientes etapas por la que pasa este tipo de reencarnaciones, ¿no? Tal como indica la palabra, meritoria, es que el espíritu tiene un merecimiento para ser directamente asistido pues por los técnicos espirituales que se encargan de elaborar, de planificar esa reencarnación de ese espíritu. Y el reencarnante, en este tipo de reencarnación, tiene un merecimiento después de haber trabajado en la espiritualidad, en alguna colonia, en alguna morada espiritual, después de haber colaborado con trabajadores espirituales para merecer este tipo de reencarnación, pues entraría este esquema que acabo de aquí que os muestro, la siguiente fase. Os voy a explicar, este esquema se ha deducido del caso de la reencarnación de Segismundo. Creo que os lo comenté en un vídeo anterior. Este caso está recogido en una psicografía, en la psicografía Misioneros de la Luz. Y este librito que tengo aquí, como podéis ver, cómo se reencarna, a ver si se ve bien, ahí, este libro es una parte extraída de esa psicografía de Misioneros de la Luz, que se centra exclusivamente en el caso de la reencarnación de Segismundo. Después, por supuesto, la psicografía de Misioneros de la Luz, aparte de la historia de Segismundo, recoge otras historias, otros trabajos por parte del equipo espiritual, de los trabajadores espirituales. Está psicografiada, como podéis ver, por Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier. Recordaros que fue un medium brasileño que psicografió más de 400 obras por parte de la espiritualidad. Consoló a muchísimos padres que habían perdido hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, más adelante en un futuro vídeo pues se podría hacer un vídeo exclusivamente de la biografía y del trabajo de Chico Xavier, ¿no? Simplemente para que sepáis que esta psicografía es de Chico, ¿no? Bueno, aquí, como podéis ver, aparte hay una película en YouTube, hay un vídeo que después al final de este vídeo os voy a pasar el link, y en otro futuro vídeo quiero hacer futuros vídeos en lo que voy a ir explicando los vídeos que hay en YouTube o en internet, en las redes, basados en psicografía espiritista. Voy a hacer vídeos explicando esas películas, ¿no? Al final de este vídeo os voy a pasar el link, y para que, por si les queréis echar un vistazo, si queréis echarle un tanteo, ¿no? al vídeo, ¿no? De la reencarnación de Segismundo, ¿no? Ya en otra clase pues explicaré ese vídeo, esa fase, aunque ya voy a dar aquí una idea generalizada, ¿no? Bueno, como se ha mencionado antes, en la reencarnación directamente asistida meritoria, el espíritu tiene un merecimiento para ser asistido por técnicos espirituales. Lo van a acompañar hasta aquí, hasta la tierra, lo van a acercar poco a poco a su futura familia, y son los encargados, de los que se van a encargar de incorporarlo
al útero de su futura madre y vamos a ver en este tipo de reencarnación la fase, las elaboraciones. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí da una idea un poquito generalizada de cada fase, las elaboraciones que hace estos técnicos para que el espíritu pueda, diríamos, reencarnar, ¿no? Poder incorporarse a la materia, al vientre de su futura madre. Bueno, lo primero, después el espíritu, después de haber realizado los trabajos en la espiritualidad para merecer una reencarnación asistida, meritoria, lo primero, que es lo que aparece aquí, la primera fase es acercamiento a la futura familia. Los técnicos, los trabajadores espirituales, acercan al futuro reencarnante, lo traen escoltado, por llamarlo así. En muchas psicografías se hace describir de esa manera, escoltado. ¿Por qué escoltado? Porque aquí en la Tierra hay muchas clases de espíritus. Entonces, cuando un espíritu viene, que lo van a incorporar aquí, viene acompañado por unos espíritus, diríamos, con más madurez espiritual, más preparados, más que todo por si reciben algún tipo de invasión o de ataque por parte de espíritus de baja vibración. Este tipo de acompañamiento se suele verificar tanto cuando se viene a reencarnar como cuando se va a desencarnar, y el espíritu recién desencarnado tiene un merecimiento, tal como se mencionó en un vídeo anterior, la desencarnación directamente asistida, meritoria también, y también lo escoltan cuando lo van a desplazar de la Tierra hacia su colonia o su morada espiritual a la que pertenece, ¿no? Bueno, aquí, como es una reencarnación, la primera fase es el acercamiento a la futura familia, que lo trae ese equipo escoltado. Lo traen escoltado desde la morada espiritual que pertenezca. Entran en el hogar. Normalmente en el hogar puede estar en el hogar de la futura familia del reencarnante, puede estar los guías espirituales de esa familia, de ese matrimonio, si tiene otros hijos. Como en el caso, por ejemplo, en el caso de Segismundo, la familia en la que se iba a incorporar, él tenía una deuda pendiente con esa familia. Él, en una existencia anterior, asesinó, mató, creo que fue a ese matrimonio, a los dos miembros de ese matrimonio, a los dos cónyuges, a los que iban a ser sus futuros padres, y lo traen escoltado y entran en el hogar, piden permiso a los guías que ya están allí. Bueno, normalmente los guías de esa familia ya esperan a estos espíritus, a este equipo espiritual, y ya saben que va a reencarnar otro miembro dentro de esa familia. El acercamiento a la futura familia en el caso de Segismundo, voy a mencionar como ejemplo el caso de Segismundo porque es el que ahora mismo recuerde, es la única historia que recuerdo psicografiada en psicografía sobre este tipo de reencarnación. Ellos piden permiso, entran en el hogar, se saludan, los saludos habituales, igual que las personas, los espíritus, no hay misterio ninguno. Y bueno, y aquí el problema que hay, en este caso en concreto, es que como Segismundo había matado en una existencia anterior a los que iban a ser ahora sus futuros padres, el problema es que sus futuros padres sentían un rechazo energético hacia él. Aunque ellos no lo veían, porque estaban encarnados y no lo veían con los ojos físicos, pero cuando Segismundo se acercaba, sus futuros padres, los que iban a ser sus futuros padres, sentían un rechazo, sentían una energía de choque, porque sentía instintivamente el espíritu que se le acercaba. Ya dijimos en la reencarnación, en el olvido temporal, que aunque no se recuerdan voy a poner la cámara más para atrás, para que no se vea tan cerca. Aunque no se recuerdan las existencias pasadas,
sí es cierto que tenemos una especie, conservamos mientras estamos encarnados, una especie de memoria intuitiva o instintiva. Una especie de... Podemos sentir una especie de atracción o de choque dependiendo de la calidad de relaciones que tuvimos con ese espíritu o esos espíritus, ¿no? Esos seres en otras existencias pasadas, ¿no? Igual que, por ejemplo, dos personas que se han amado y se han llevado muy bien, han tenido muy buena relación en existencias pasadas, cuando se ven por primera vez, entre comillas, en esta nueva existencia, sienten una atracción repentina. Lo mismo sucede en los casos contrarios, de la naturaleza contraria, ¿no? Negativa. Bueno, pues poco a poco Segismundo, el pobre, estaba también apenado. Recordamos que Segismundo había ya adquirido un merecimiento, había trabajado mucho en la espiritualidad para merecer este tipo de reencarnación y rescatar su deuda dentro de esa familia. También por la deuda que cometió, Segismundo en esa encarnación tendría, si no recuerdo mal, tendría que repasar la historia, tendría problema, creo que era coronario, de corazón o del sistema nervioso, creo recordar. Bueno, seguimos. En este acercamiento, él poco a poco se tenía que acercar y también se acercaba durante el desdoblamiento del sueño. Si recordáis en vídeos pasados, los desdoblamientos, en los desdoblamientos, cuando nuestro cuerpo duerme, nuestro espíritu sale, viaja por el espacio y puede entrar en contacto con otros espíritus, ¿no? Segismundo también se acercaba durante los desdoblamientos que tenía el matrimonio. Y cuando el padre era el que más rechazo sentía hacia Segismundo. Cuando el padre veía que se le acercaba el espíritu, Segismundo, inmediatamente el padre huía, no me acuerdo ahora el nombre que le ponían en la psicografía al padre. Este hombre huía y se incorporaba otra vez a su cuerpo que dormía. Esto suele suceder muchísimo. Muchas veces los desdoblamientos, cuando nos encontramos desdoblados, huimos de presencias espirituales que no nos agradan o nos quieren atacar y nos volvemos a incorporar a nuestro cuerpo que duerme. Es por eso que también os comenté que no es aconsejable buscar técnicas, ofrecer técnicas de desdoblamiento para todo tipo de personas, ¿no? Como os comenté, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro de otro tipo de vídeo, ¿no? Que es el desdoblamiento astral. Poco a poco Segismundo se tenía que acercar a sus futuros padres y lo tuvo difícil hasta que ya tuvo que intervenir los técnicos, los trabajadores espirituales. Poco a poco lo acercaron, le dieron una serie de orientaciones y de consejos a sus padres. Y aquí os voy a pasar una foto, como podéis ver, en el acercamiento de la futura familia. Aquí tenemos el nombre que le ponen a la madre. El nombre de ella sí lo recuerdo, Raquel. Aquí está el título en portugués, ¿no? Este recibimiento, Raquel, que es la que iba a ser la madre, la esposa del matrimonio, Raquel ya recibe a Segismundo reducido, en forma de niño espiritual, como podéis ver aquí. En la ilustración lo retrata muy bien. Y los trabajadores espirituales le entregan a Raquel durante el desdoblamiento, le entregan momentáneamente, le presentan a Segismundo en forma de bebé, como diciéndole que aquí tienes a tu hijo, a quien va a ser tu futuro hijo. Este tipo de presentaciones, de acercamiento, es muy importante cuando ha habido casos dentro de esa familia, de los que van a ser los miembros, cuando ha habido casos en existencias pasadas, que ha habido casos de crímenes, de asesinato y demás. Es muy importante esta primera etapa porque suaviza, por llamarlo así, suaviza la incorporación del reencarnante a esa familia, ¿no? Y aquí vemos cómo Raquel lo recibe en forma de niño. Ya después los técnicos completan esa etapa, lo reducen aún más, el espíritu llega a ser reducido a un minúsculo punto de luz y después lo incorporan
lo incorporan al óvulo fecundado. Ahora vamos a hablar de esa etapa, ¿no? Que son la siguiente etapa, la incorporación del espíritu. Es la célula fecundada. Bueno, pues aquí para que veáis, aquí Raquel recibe por parte de los trabajadores, recibe a su futuro hijo. Si pasamos al siguiente esquema, a la siguiente fase del esquema, volvemos otra vez al esquema, hipnosis y sueño. Después de que ha habido una previa reconciliación entre el reencarnante y su futura familia, ahora los técnicos en reencarnación, que se les llaman técnicos de reencarnación, preparan la fase de la hipnosis y el sueño. Y después, posteriormente, como veis abajo, la de reducción del cuerpo espiritual. Voy a comentar un poquito por encima de esta fase, sin tampoco entrar en mucho detalle, porque esto darte cuenta que estamos en una parte, para las personas que no habéis pasado todavía mucho por la base del estudio, de la codificación, diríamos que esta clase es un poquito más avanzada, se necesita muchas lecturas, muchos estudios, muchas reflexiones, para ir digiriendo, por llamarlo así, para ir comprendiendo muchos fenómenos de la vida espiritual, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a comentar lo más breve posible y lo voy a intentar hacer lo más cercano posible, ¿no? La hipnosis, que se utiliza en la espiritualidad como una herramienta, también se utiliza en la tierra, ¿no? Los hipnoterapeutas, ¿no? En la espiritualidad se utiliza tanto para el bien, por parte de espíritus trabajadores, como para el mal. Ya en otro vídeo tocaremos el tema ese para el mal, por qué y cómo lo hacen. Vamos a hablar de la hipnosis que se utiliza para el bien, que en la clase de hoy trata de eso, sobre el bien, sobre una reencarnación meritoria. La hipnosis y el sueño. En esta etapa, al reencarnante le van a inducir una serie, diríamos, de fase o de orientaciones hipnóticas. Le van a decir: duerme, descansa, siéntete como un niño, siéntete que vuelves a nacer. El espíritu va mentalizándose como que va a volver a ser niño, a incorporarse en la tierra. Eso lo va a ayudar, ¿no? Él poco a poco va cayendo en un profundo sueño. Cuando el espíritu duerme, ya cae en ese profundo sueño y él ya está mentalizado, por decirlo así, de esa manera, está mentalizado como que va a volver a nacer como otro niño, si por supuesto siendo el mismo espíritu, conservando su individualidad. Como dice el estudio, el espíritu nunca pierde su individualidad. Lo que sí va haciendo, cada vez va progresando. De una encarnación a otra, el espíritu va avanzando, ¿no? Cuando ya el espíritu está dormido, porque los espíritus duermen como las personas, cuando ya el espíritu está dormido, los técnicos se encargan ya de hacer unas elaboraciones, que es la siguiente foto que os voy a mostrar, y es la etapa de la reducción del cuerpo espiritual. Como podéis ver aquí, una foto también interesante, bien ilustrada. Los técnicos, la verdad que el dibujo está bien ilustrado. Aquí estáis viendo varias formas, como si hubiera varias personas, cada vez de más grande, más chica. Es el mismo espíritu al que los técnicos lo van reduciendo, como podéis ver, a través de unos fluidos, de unos pases magnéticos, y a través de unos fluidos, los técnicos van reduciendo el cuerpo espiritual del reencarnante. Aquí el cuerpo más pequeño que se ve, por ejemplo, es el cuerpo de un bebé, como podéis ver, pero la reducción continúa. Lo que pasa es que ahí ya no se ve en la ilustración. La reducción continúa hasta que el reencarnante, como he comentado antes, es un punto de luz, un minúsculo punto de luz. Porque dijimos en una clase anterior que nosotros estamos revestidos de un cuerpo espiritual que se llama periespíritu en el estudio, y ese cuerpo, que es de naturaleza plástica, moldeable, a través del periespíritu se consigue que nosotros seamos reducidos, encogidos, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, encogidos, reducidos hasta tal punto, hasta un minúsculo punto de luz,
Y ese minúsculo punto de luz lo incorporan en el óvulo fecundado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el óvulo fecundado, ahora pasamos a la fase de incorporación en la fecundación. En los técnicos espirituales, ya más adelante hablaremos sobre más detalles sobre la reencarnación esta de Segismundo, ¿no? Los técnicos espirituales buscan, porque los técnicos espirituales entran en la habitación a incorporar al reencarnante cuando ya el matrimonio, lógicamente, ha tenido ya su encuentro íntimo, amoroso, sexual. Cuando ya están dormidos, los técnicos son muy respetuosos, ya los técnicos están dormidos y ya los espermatozoides están dentro del útero de la mujer. Y los técnicos, cuando entran en la habitación, mientras los encarnados, los futuros padres, descansan. Y en esa habitación están, ya lo veréis en la película, en el vídeo, están los técnicos espirituales y el espíritu reencarnante. En este caso, Segismundo. Aquí no hay espíritu perturbadores ni espíritu de baja vibración. La habitación del hogar en ese momento está protegida por unos cordones energéticos por fuera para que no entre cualquier tipo de espíritu. En ese hogar, en ese momento, en la habitación solo va a estar la familia y los espíritus trabajadores y el reencarnante. Bueno, seguimos. La incorporación en la fecundación, ya una vez dentro de la habitación, empiezan a auscultar los técnicos, agudizan su visión. Los espíritus tienen más capacidad de agudizar su visión más que nosotros las personas, porque ellos no se encuentran limitados por los sentidos de la materia. Ellos agudizan su visión y visualizan el interior del cuerpo entero de la mujer o del hombre, como un telescopio o un objetivo de una cámara que aumenta, ¿no?, el enfoque. Pues los espíritus preparados, los espíritus tienen esa preparación. Se nos dice en el estudio que nosotros tenemos más capacidades de las que normalmente disfrutamos o empleamos mientras que estamos en el cuerpo, porque cuando estamos en el cuerpo físico, nuestro cuerpo limita, restringe esas capacidades, ¿no? Y ahora, lo que se cuenta en el caso este de Segismundo es que uno de los técnicos, que creo que se llamaba Jerónimo o Alejandro, creo que era Jerónimo, uno de los técnicos agudiza la visión dentro de la mujer y describe esa carrera de espermatozoide buscando el óvulo, como si fuera una carrera de Fórmula 1 de coche. Y el técnico se centra en el espermatozoide más apto, en el que va a asegurar la fecundación. Y también, por lo visto, cada espermatozoide, se cuenta, en este caso, que cada espermatozoide tiene una vibración específica. Y busca el espermatozoide que tenga una vibración más semejante o afín a la del espíritu reencarnante. Eso es algo muy curioso y algo que se necesitaría también profundizar en ese punto, ¿no? Después incorporan. Después lo que hace es que cuando ya tiene un espermatozoide escogido, el técnico Jerónimo le aportó cierta vitalidad a este espermatozoide. Esto parece una película de ciencia ficción o surrealista o de dibujito, pero es que la historia de este caso se retrata, se explica así, se describe así. Le aporta unos fluidos, una vitalidad extra, una vitamina extra, por llamarlo así, a este espermatozoide para que corra más que el resto y para que vaya, para que llegue a puerto seguro, para que llegue a donde está el óvulo, preparado, esperándolo. Es muy bonito también, es muy tierno también la descripción de esta parte de la historia, ¿no? Como la belleza y la grandiosidad de la naturaleza. Acerca, ayuda, auxilia a ese espermatozoide
hasta alcanzar el óvulo y entra en él y lo fecunda. Cuando ya el óvulo está fecundado es cuando ya preparan a Segismundo, cuando cogen a Segismundo minitualizado, la palabra no me ha salido muy bien, reducido espiritualmente, como se ha comentado antes, y lo incorporan al óvulo. Ya el espíritu en ese momento lógicamente no tiene la forma humana, ha sido reducido. Está dentro como un minúsculo punto de luz, como una motita de luz, por llamarlo así. Está dentro del óvulo fecundado y ya conforme se va desarrollando la división celular, si recordáis el proceso de la fecundación, de la división de la célula, conforme ya se va formando ese primer embrión, esa primera fase del embrión y después del feto, el espíritu ya se va, diríamos, adaptando otra vez, abriéndose, por llamarlo así, ¿no? Adaptándose conforme el cuerpo se va formando y va creciendo, el espíritu reencarnante que está ahí se va, diríamos, otra vez desenvolviendo, otra vez, ¿no? Hasta que tome su forma dentro de niño, en forma ya de niño. Aquí en el caso de Segismundo pierde la conciencia desde que reencarna, ya está dentro del útero y ya se queda prácticamente en el útero, en el vientre, ha perdido la conciencia de sí mismo y podría tener algún tipo de... porque el cuerpo mental sigue ahí, pertenece a él, ¿no? Podría tener algún tipo de sueño, eso que se dice que los bebés cuando están en la barriga nos escuchan, nos perciben, ¿no? Y hay otro tipo de reencarnaciones que los espíritus superiores sí tienen la capacidad de incorporarse más tarde. No todos los casos de reencarnación el espíritu se incorpora en la fecundación. Hay espíritus superiores o hay otros casos de reencarnación que el espíritu se puede incorporar, por ejemplo, al tercer mes, al cuarto mes. Normalmente, pues la codificación se dice que el reencarnante se suele incorporar en la fecundación. Pero hay casos que se puede incorporar al tercer mes, al segundo, al cuarto, y los espíritus superiores tienen la capacidad de estar fuera del vientre durante esos primeros meses, continuar realizando trabajo en la dimensión espiritual y no incorporarse prácticamente hasta los últimos momentos ya del nacimiento, porque ya cuando nazca el bebé el espíritu tiene que estar ya incorporado completamente, por decirlo así, porque si el espíritu no estuviera incorporado en el momento del nacimiento, el bebé nacería muerto. Eso es otro tipo de caso que ya estudiaremos más adelante por qué pasa esas cosas, ¿no? Bueno, ya después de la incorporación en la fecundación, ya lo que hay es un seguimiento durante el embarazo por parte de los técnicos espirituales. Los técnicos van a visitar regularmente ese hogar, y van a auscultar, a revisar que el embrión, que el feto se va desarrollando bien, que no haya ningún problema, para asegurar de que el reencarnante, pues, esa reencarnación se verifique con éxito, ¿no? Y bueno, nada más que añadir por aquí, no quiero tampoco, como siempre os digo, no quiero tampoco mucho alargar el vídeo. Diríamos que esto es una introducción. Este caso de Segismundo está retratado en la psicografía Misioneros de la Luz. Si vosotros, como lo he comentado, podéis descargar muchos libros espiritistas en la página oficial de la Federación, si escribís espiritismo.es. Ahí vais a tener muchísimos libros, lo podéis descargar en formato PDF, gratuito. Y si queréis leer este caso, tendríais que buscar la psicografía Misioneros de la Luz. Ahí está recogido
el caso de Segismundo, la historia hecha. Ya en otro vídeo, como os he comentado, pues explicaremos, os explicaré y os enseñaré el vídeo de esa historia y un vídeo ilustrativo que está en YouTube, lo podéis buscar. Si ponéis en el buscador en YouTube Reencarnación de Segismundo, os va a aparecer. Y así que nada, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que queráis compartir, tenéis abajo la barra de los comentarios. Suscribiros si queréis al canal para que os salga las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo. Y nada, hasta la próxima y un fuerte abrazo.